¿cómo eras vos negociando? Porque de vos se han dicho un montón de cosas. Quiero saber, quiero entender alguna cosa, conocerte. Sí, ¿Lo del fierro es verdad? No, vos te parece. Pero te lo pregunto, no, ¿qué sé yo? no. ¿Y los guantes? Ya expliqué que no. No. Ya expliqué que no, porque cuando, otra vez te lo leí la cuarta Sí, vez, si estudiaste, dale. ya hasta sabes la respuesta. Ujú. Cuando Berbisky hace esa nota, la hace referida a mi comportamiento teórico en la Secretaría de Comunicaciones. La Secretaría de Comunicaciones, lo que tiene que ver con el espacio de las comunicaciones en la Argentina, es un gremio muy chico, son 10 empresarios, es Telefónica, Telecom, lo que hoy sería Claro, Sí. y no mucho más, porque las telefónicas, los celulares estaban asociadas a Telefónica y Telecom. Tenías Claro, que tenía otro nombre en aquel momento, Siemens, tenías Alcatel y algunos proveedores, son 10, si es que llegan a 10. Lo único que hay que hacer es hablar con esos 10. Nadie lo hizo, pero lo podés hacer. Llamás, me empezás mañana. Mario Vázquez era el presidente de Telefónica, Amadeo Vázquez el presidente de Telecom. ¿Y eso qué? ¿Por Porque qué era salió? Alberto Fernández. Esa era la interna del gobierno. Y Alberto Fernández es un tipo muy dañino. Alberto Fernández... ¿Por qué es un tipo dañino? Si es era un tipo- parte del gobierno de ustedes. No, por un tipo... Bueno, ellos conocían lo que podían conocer. ¿Por qué? Porque es un tipo muy dañino. Todos los que somos del peronismo de la capital lo conocemos, Alberto Fernández. Sabemos de un tipo dañino. Alberto Fernández fue elegido como chico 10 por Van der Koy, por Clarín. Y sigue siendo un chico 10 de Clarín. Cuando eras jovencito, viste que Clarín premiaba a esos chicos 10, ¿y vos te acordás? ¿Qué tiene que ver eso, Guillermo? Es un El empleado tipo puede Clarín. haber sido el chico 10 en Odol Pregunta. No, o sea, no, ¿qué- en Odol pregunta no, en Clarín. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Sigue siendo chico de Clarín, sigue siendo un chico 10 de Clarín. Al día de hoy, Guillermo Moreno no me perdona haber instalado ese tema. Ha dicho hace poco en un reportaje, no fue Morales Solá, no fue Van der Koy, fue Berbisky el que instaló el tema. Que Lo los dijo recibía a él. los empresarios con un arma Lo en el dijo él, escritorio. Lo dijo él, la vandalización del INDEC. Yo la denuncié del primer día. ¿La inflación que vos medías estaba bien? Pero perfecta. Dale, Guillermo. Perfecta. Escúchame, pará. Perfecta. ¿Pero Mírame. te puedo contestar eso? Sí. Pará, Pero no escuchame me una puedes cosa. decir que está bien medir la inflación. Perfecta. No me puedes decir pero eso. que vos no podés, Guillermo, vos no podés no. decir que no. Pero, y vos no me puedes decir que Pero sí. sí, porque soy un profesional del tema, vos no. Pero le hiciste mal. No, Pero tenés, el INDEC tenés la todo el hizo mundo diciéndote que lo perfecta. hacías mal. Pero, querido, gente como no es Lidenboim te decía cierto, que lo hacías pero mal. que Lidenboim Escribe no en habla Cash de- de página no 12 habla Lidenboim. Lidenboim no habla de inflación, no sabe, habla de empleo. Trabajé con él, lo conozco. Los conozco. O sea, vos a casi mediste bien la todos. inflación. Yo no, el INDEC... La midió bien. Perfecta. No es que por acá, no, ellos empezaron a cuando el INDEC no tiene importancia, ahora resulta que la pobreza es 25%. Acá la dejó Néstor y acá la dejó Cristina. Después de 8 años de gobierno. Pero encima haciendo esto y esto. Con lo cual, evidentemente, si no está esto, la subimos. ¿Vos creés que cuando nosotros nos fuimos del gobierno, de cada 3 argentinos, uno era pobre? Porque el 30 es eso. De cada 3 argentinos teníamos 5,9% de desocupación. Teníamos el salario más alto de América Latina. Teníamos la mayor cobertura de jubilados y pensionados. La jubilación y la pensión estaba por encima de la inflación. Teníamos AUH y economía informal. Había changas, había gente que tenía trabajo y esa asignación universal también estaba por encima de la inflación. Y con todo eso, más todos los programas políticos de inclusión, con tarifas que permitían el acceso a los servicios públicos por parte de toda la población, con programas como remedios oncológicos, remedios para los jubilados, con programas que eran salario indirecto. Evidentemente los subsidios a las tarifas públicas son también salario indirecto. Con todo eso, de cada 3 argentinos, uno era pobre. Bueno, si de cada 3 argentinos con ese nivel uno era pobre, te digo entonces hoy que de cada 3 argentinos, 2,5 son pobres. Si con ese gobierno, con ese nivel de ingresos, con ese nivel de tarifas, con ese nivel de programas sociales, uno de cada 3 argentinos era pobre, yo te digo que entonces hoy, con estas tarifas de luz, gas, agua, con esta inflación, con este nivel de desocupación, con este nivel de pérdida del poder adquisitivo, con este nivel de endeudamiento, yo te digo entonces que cada 3 argentinos, 2,5 o 2,80 son pobres. Esa es la última, de que vos ponés la pistola arriba de la mesa, que lleva el coso No, por de eso lo guante. inventó Eso es Berbisky, el cajón de Herminio. No, por eso lo inventó Berbisky. Ese es el referente de los progres, para un poquito. Eso es un invento de Berbisky, Está bien que en ese momento, página 12, el dueño era Mañeto. Pero ese es Berbisky.
No, escúchame, el que empujó eso es Berbisky, en página 12, ¿eh? La pregunta sería, ¿por qué página 12 hizo eso? Porque después los compañeros, como se van cambiando la verdad histórica, piensan que eso fue una nota de Clarín, y eso es una nota de Berbisky en página 12 de 2 páginas, por mi actuación como secretario de Comunicaciones. Mirá si yo, Amalio Vázquez y el otro Vázquez, que eran los presidentes de Telefónica y Telecom, para hablar con ellos iba a necesitar poner una roca arriba de la mesa, pero estamos todos locos. Pero eso lo hizo Berbisky. Ah, bueno. Esa es la verdad histórica, ¿está bien? Berbisky, que es el mismo que hablaba mal de los intendentes peronistas y mal de los dirigentes sindicales peronistas. Ahora, ¿por qué Berbisky hacía eso? ¿Qué intereses inconfesables responde Berbisky? ¿Qué sé yo? No sé. Horacio Berbisky es el titular del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, Política de Financiamiento. La búsqueda de fondos para llevar adelante la misión del CELS responde a los objetivos estratégicos previamente fijados por la organización. La cooperación internacional ha sido, tradicionalmente, la principal fuente de financiamiento de nuevas actividades. Fondos de fundaciones privadas y agencias de cooperación al desarrollo o embajadas extranjeras en la Argentina. En el año 2019 recibió en donaciones 124.722.931 pesos, de los cuales 12.281.692 correspondieron a organizaciones multilaterales y 78.734.066 a fundaciones privadas. Entre varias podemos encontrar a la Comisión Europea, Federación Internacional de Planificación de la Familia, Región del Hemisferio Occidental, Ford Foundation, Open Society Foundation dirigida por George Soros, The Engine Room, Universidad de Oslo, Women's Equality Center. ¿Cuáles serían los intereses que defiende el CELS encabezado por Berbisky? ¿Los intereses de la patria o los de la agenda globalista que boicotea cualquier intento de proyecto nacional? Y de los 1.500 trabajadores que no mintieron antes, ni mienten ahora, porque es absolutamente ridículo pensar que 1.500 personas de una institución se comprometen en un pacto de silencio para mentirle a la opinión pública. Es absolutamente ridículo, solamente desquiciadas pueden pensar eso. Ni mentían antes, ni mienten ahora. Ahora, yo no voy a cargar las tintas, insisto, sobre el actual oficialismo. Morales, Sáenz, que son los que pivotearon esta denuncia, bueno, hace parte, hasta diría yo, con malas artes, como le acostumbran a hacer estos sectores, de la disputa política. En todo caso, me toca reflexionar sobre los integrantes de nuestra propia fuerza o espacio político. ¿Hubo fuego amigo ahí? ¿Hubo fuego amigo, como decía Aníbal Fernández? Pero sin ninguna duda. ¿Quién empezó la campaña de desprestigio del INDEC? ¿Clarín o Página 12? No sé, acá está David Cufré, que trabaja... ¿Qué tal, Guillermo? Pero no hay ninguna duda que Página 12, yo no sé si David Cufré trabajaba en el año 2007. Sí, pero no hay ninguna duda. Sí, trabajaba, Guillermo. El señor Berbisky, el señor Mario Weinfeld y otros más, pero no hay más que ir a sus columnas. Ahora, yo lo que sostengo, porque me lo han dicho los ejecutivos del Grupo Clarín, que Página 12 era propiedad también del Grupo Clarín, en aquel momento. Por eso digo que Manieto es un experto en manejar las dos riendas, la rienda derecha y la rienda izquierda. En aquel momento no hay ninguna duda que el señor Berbisky era el brazo izquierdo del señor Manieto. En mayo de 2018 se publica en la revista Noticias una nota en donde Horacio Berbisky confirma sus encuentros con Jaime Durán Barba, el consultor ecuatoriano del macrismo. En la nota afirma que a ambos los une ser enemigos del Papa Francisco. También invita a Durán Barba a escribir una columna en su revista El cohete a la luna. En ese medio salió publicada una nota escrita por Berbisky donde enumera una serie de falacias y calumnias sobre Guillermo Moreno. De aquellos polvos estos lodos es encabezada por una portada en la que compara a Moreno con Stornelli, siendo este fiscal el que en el año 2007 enjuicia a Beatriz Paglieri, funcionaria del INDEC, al mismo tiempo que encabezaba la campaña de desprestigio
desde el diario Página 12. Las personas que hoy están al frente del INDEC son, una de ellas, la presidenta, es técnica de hace más de 30 años del INDEC. Hace 30 años, Edwin creo que se llama de apellido, que es funcionaria técnica del INDEC. Beatriz Pagliari, que es la otra funcionaria, es una funcionaria de más de 30 años del Ministerio de Economía, o sea... ¿Cómo era la adulteración y cómo es la adulteración de los datos del INDEC? Es artesanal, nada sofisticada. Resumiendo lo que dicen las 104 páginas del dictamen del fiscal Stornelli, es que Pagliari pone los datos que se le cantan. Así de simple. La Nata es periodista militante, pero yo no digo nada. Esa es una opinión. Más hay una radio militante que Mitre. Pero usted tiene todo el derecho de decirlo. Yo no compartí, pero eso forma parte del derecho. Mire, no hay ninguna historia. Agarremos la programación de Mitre y dígame dónde hay un programa que habla de una campaña distinta de la que estamos hablando. Contanos un poquito cómo es esto con Berbisky, al cual ha salido a cruzarlo y realmente fuerte. Mirá, la verdad que nos tiene harto, al menos a un sector del peronismo, nos tiene harto de eso de confrontar con el Papa Francisco innecesariamente para buscar fama, porque otra explicación no tiene. Ya nos tenía harto a muchos en el gobierno, ¿no? Porque, habrá expresado algún sectorcito del gobierno, pero de ninguna manera expresaba el conjunto. Ya nos tenía bastante harto. Vos sabés que yo escribí en el libro, y lo dije públicamente muchas veces, que Página 12 en aquel momento era el ala izquierda de Mañeto. De hecho, era el dueño de Página 12, ¿no? Pero mientras la cosa está en la discusión política, y él tiene todo el derecho, y hay temas, ahora, cuando ya se mete con su santidad sistemáticamente, porque ya van 3 años, y el último 3 semanas se dedicó, y siendo el Papa el único que está hablando por los pueblos humildes de este mundo, está claro cuáles son los intereses que este hombre responde. Es el típico te amaga con la izquierda y te pego con la derecha, ¿viste? Como no era en una época el Gordo la Nata, yo me acuerdo cuando el Gordo la Nata le pegaba a Clarín. Claro, amaga con la izquierda y te pega con la derecha. Vos no te olvides que este fue del grupo periodista. ¿Te acordás del grupo periodista que eran Morales Solá, Grondona, Magdalena y Mirá vos. ¿Vos te acordás de eso o no te acordás? No, la verdad yo no me acordaba de eso. Viene bien te refrescar la memoria. En la época de los 90 armó el grupo periodistas y eran esos 3 y él, porque eran todos tenían la misma patronal. Lo que pasa es que los otros lo reconocen y no, ¿viste? Este debe ser que trabaja en negro, qué sé yo. No comprenden, no saben, o algunas cosas la están haciendo a propósito mal. Mira, yo después de los reportajes de ayer ya empiezo a pensar que no entienden. Yo empiezo a pensar que no entienden. El reportaje de Berbisky con el presidente es muy aleccionador al respecto, ¿no? Yo creo que es muy interesante ver lo gestual, ver el diálogo. Si vos decías, ¿quién podía ser el presidente entre esos dos? Y Berbisky trataba de guiar la respuesta. Ya llega un momento en que trató de no complicarlo más al presidente. Estaba complicado. Claro, en un momento dado, Guillermo, Berbisky lo dejó en offside al presidente. Cuando le preguntó, le dice, pero, presidente, con la baja de retenciones, ¿no aumentan los alimentos? Y y el presidente salió con precios cuidados, con que estaban atrasados algunos alimentos. Ahí se chocó y Berbisky lo miró como diciendo, quédate tranquilo, no te pregunto más sobre este tema. No, claro, porque fue cuando dijo, precio cuidado está en los supermercados, los hipermercados, pero sé que en los almacenes no. Pero, tiene que saber que como máximo el 30% del abasto es en los hipermercados y en los supermercados. El 30% del conjunto, pero en los sectores populares 80-90% se hace a través de los almacenes de proximidad. Me parece que hay otro fenómeno que es el agua que eleva todos los botes, ¿no? Y eso sí ya tiene que ver con la inflación. Y me parece que tiene que ver con por un lado con la medida de reducción de las retenciones, que naturalmente tiende a nivelar el precio externo con el precio interno, en un momento en que el precio externo está subiendo.
decir, la función de la retención, aparte de allegar recursos al Estado, tiene el objetivo de contener el aumento de los precios internos. Sí. Ahí me parece que, no sé qué evalúan ustedes, yo tengo la impresión de que esa reducción de las retenciones ha sido más efectivo para la disparada de los precios que para la liquidación de exportaciones retenidas. La baja importante de retenciones ocurrió básicamente en los aceites, no tanto en la producción primaria, que se ha reducido a 3 puntos solos. Claro, el diferencial. Además, claro, y además sobre la soja, que es un producto que la Argentina no consume, se exporta directamente. Y lo hicimos. Claro, pero hay un problema de rendimiento de los cultivos por el cual si sube la soja, va a subir el precio del trigo también. Sí, claro, pero al consumidor. Pero las retenciones que bajamos son sobre la soja, básicamente, no son sobre el trigo. No, claro, pero por eso digo el fenómeno del agua que sube todos los botes. Y la soja es... La realidad es que nosotros la soja le bajamos 3 puntos las retenciones con el solo propósito de incentivarlos a liquidar las exportaciones que hubieran hecho y que no liquidaron. ¿Y se produjo ese Eso está ocurriendo lento, está ocurriendo de un modo muy lento. Pero más expectativa teníamos en los aceites. Y allí habíamos hablado con las cámaras de aceiteros, habíamos hablado que ellos iban a liquidar y estamos esperando que liquiden lo que tienen que liquidar. Te digo, mire, no solo es que esto está extremadamente mal, sino que lamentablemente los discursos que uno escucha con las propuestas para el año que viene no son las adecuadas. A ver, lo que no hay que equivocarse es, en el 2003, que parece la prehistoria, nosotros fuimos por el consumo. Sí. En el 2021 hay que ir por la producción, por lo tanto la inversión. Ella dice que hay que ir por el consumo. Si va por el consumo se equivoca. Lo único, bueno, lo que dijo Cristina. Bueno, se equivoca, que no te voy a decir que tiene razón, se equivoca. El 2003 fue por consumo, porque vos tenías... Producción. Consumo, en el 2003. ¿Por qué? Porque tenías las estanterías llenas y te faltaban clientes. Sí. Cuando vos vas a un negocio, las estanterías están llenas y faltan clientes, vas por consumo. Porque lo que tenés que hacer es... Ahora, cuando vos vas a los negocios, ¿hoy cómo están? Vacíos. Y entonces, ¿cómo vas a ir por el consumo? El sentido común. Ahora, yo no sé qué es lo que está pasando. Es tan obvio. Sin embargo, hay otro mito digamos, la otra cara de la moneda, que es qué pasa cuando se incrementa la emisión. Y hay muchos lenguaraces del neoliberalismo que están vaticinando un incremento muy fuerte de la inflación. ¿Qué pensás que va a pasar y cómo te parás frente a esa posibilidad? Lo primero que entiendo es que tengo que seguir haciendo funcionar la economía y no hacerle faltar dinero a nadie. Con lo cual esa es la prioridad. Ahora, eso supone en alguna medida emisión de moneda y desde otra perspectiva un mayor déficit fiscal. Las dos cosas van a ocurrir. Por eso, ¿qué tiene que hacer Alberto? Lo que le dijimos que haga, copia a Kirchner. Pero él quiere copiar a Alfonsín. Y encima lo supera Alfonsín. Tiene más déficit fiscal que Alfonsín. Mirá cómo terminó Alfonsín. Yo, en esencia, no soy dogmático de ninguna escuela. Y soy alguien que mira la economía con profunda racionalidad. Ahora es la hora del Estado. Ahora es la hora de la inversión pública. Ahora el motor es el Estado. Punto. Bueno, eso nos afecta también a nosotros. Porque somos parte de esa lógica global, ¿no? Nuestra YPF. Somos parte de esa lógica global. En algún momento de las últimas 2 semanas pasó a tener una capitalización de 1.500 millones de dólares. Claro, eso pasa porque somos parte de una economía global. Es el hecho de que a pesar del dictado de precios máximos y a pesar de tu anuncio de que va a ser inflexible en ese sentido, hay un aumento impresionante del precio de los alimentos, y no en las grandes cadenas, sino en los negocios de cercanía. Así es. Y eso de alguna manera mina la autoridad presidencial, porque eso es así. Pues si voy a ser muy duro y... Eso es así. Bueno, eso es así. Nosotros lo que tenemos detectado es que ni en las productoras de alimentos, ni en los grandes supermercados,
tenemos aumentos de precios. Como Alberto, como dijo la expresidenta en su carta, no son de armar equipo. ¿Dónde conocés vos un operador de prensa o judicial que arme equipo? Son ellos. Sí, es muy individual, muy individual. Claro. Bueno, esto, mirá, ¿cuál es la diferencia? ¿Sabes cómo es? Porque un banquero, cuando dicen, mirá, este banquero, el banquero arma una gerencia, que es la que administra el banco. Pero no son banqueros, la gerencia. No. Esos son bancarios, son empleados. El banquero no delega, porque tiene los secretos, tiene las claves, tiene las llaves de la caja de seguridad. El banquero, por eso yo te digo, mirá, estábamos discutiendo desde hace mucho tiempo con Britos, pero yo lamento la muerte de Brito, porque no quedan muchos banqueros en la Argentina. Bancarios quedan un montón, banqueros. Entonces, el operador periodístico es él, no es que tiene un equipo y dice, che, llamalo a Valdecoy y decirle que escriba esto. Le dice a otro, llamalo a Morales Solá y decirle que escriba esto. Llamale a Berbisky, él tiene que llamar. Porque el periodista no va a permitir que un secretario de ese operador lo llame porque queda descubierto el juego. Claro, claro. Digamos, claro. vos seguís siendo operador periodístico, en tanto y en cuanto mantengas los secretos. ¿Se entiende? Y para que sea un operador importante le da la jefatura de gabinete. Total, Kirchner jamás se reunió con el gabinete. Así que imagínate que Kirchner no precisaba jefe de gabinete. Y entonces cuando ibas a hablar con los medios, decía, no, viene el jefe de gabinete. Bueno, listo. A mí me dice, pero usted trabajó con Alberto. Yo nunca trabajé con Alberto. En ninguna reunión, salvo la de la 125, pero porque estaba Lustó y él era el padrino de Lustó, en ninguna decisión que se tomó estuvo Alberto. En ninguna, En ninguna. Presentaron un libro sobre Néstor que se llamó Néstor. Uno de los panelistas fui yo, otro fue Berbisky, del que estamos hablando. El otro, si no recuerdo mal, era el Cuervo Larroque y naturalmente el mismo Chino Navarro. Y donde yo asombrado escuché a Berbisky decir que el presidente Néstor Kirchner se había apoyado en él para hacer el gobierno que hizo, y contó una anécdota desopilante en La Rioja, donde Néstor estaba arriba de un escenario y él estaba abajo, y que Néstor entonces se agachó y apoyó la mano en el hombro de él, y entonces dijo él, en esa presentación del libro, ¿no? Y yo sentí ahí que yo, o sea, Berbisky, era el soporte del gobierno de Kirchner. Pero lo dijo sin ponerse colorado, ¿sí? Y todos los escuchamos. En la Feria del Libro, supongo que será la del 2011, 2012, sorprendente. Sí. En esas fantasías de este periodista, muchas de las informaciones son decididamente incorrectas, falsas. Por ejemplo, la que me tocó vivir a mí, que a los 15 días de haber asumido la Secretaría de Comercio sacó una nota de 2 páginas, en página 12, diciendo que yo atendía a los empresarios con el arma arriba de la mesa. De ahí surge. No es por mi desempeño en la Secretaría de Comercio, que es lo que todos piensan. Dice, no, Moreno atendía a los empresarios. No fue por Secretaría de Comercio, fue por la Secretaría de Comunicaciones. Entonces el día que empecé a hablar, porque claro, eso estamos del 2006, hasta el 2015, 10 de diciembre, que empecé a hablar, pasaron 9 años. Con lo cual, durante 9 años, toda esa cantina, dije, pero ¿a ustedes les parece que yo, para atender a los ejecutivos de la que operan en el mercado de comunicaciones, voy a necesitar poner un arma arriba de la mesa? Y el que me estaba mirando, que era Daddy Brievas, me dijo, sí, tenés razón. Sino cuando que tuve que consensuar con los chatarreros, tenía que estar con una armadura y una MAG. ¿Está bien? Pero entonces
y la verdad que consensuamos muy bien con los chatarreros, en una época ya en comunicaciones que se robaban los cables y después teníamos algún tema con el bronce, con el cobre. Entonces generamos un mecanismo donde todo eso se terminó, pero imagínate, a mí la verdad que me importa nada que Berbisky escriba y que alguno diga, pero en esa época todavía tenía a mi mamá viva y me acuerdo una cena con mi mamá donde mi mamá dijo, nene, pero eso que escribe ese periodista, otra vez. Claro, y la verdad que le hizo pasar un momento incómodo a mi mamá y después yo estaba cenando todavía con mis hijos, todavía mi mamá podía hacer la cena conmigo. La verdad que fue una situación incómoda porque Berbisky mentía. El tema es que me pasa lo mismo que me pasaba con Clarín. Todos saben que Clarín miente. El deportista lo sabe. Dice, che, pero Clarín miente. Porque cuando escribe de deportes miente. El que escribe de cultura dice, Clarín miente. Porque cuando escribe de cultura... Claro, pero nunca nadie había articulado todo y había dicho, Clarín miente sistemáticamente en las notas donde ellos tienen interés. Cada vez que una nota que escribió Berbisky impactaba en un actor en particular, ese actor dice, che, pero la verdad que Berbisky, la verdad que dice, pero bueno, vos lo lees sobre cosas que vos no tenés el fundamento y pensás que Berbisky dice la verdad. Cuando te toca a vos, decís, pero si mientes sobre el arma, ¿será que miente sistemáticamente? Bueno, obviamente en esas notas que realiza Berbisky no es tan fácil, porque si no tendrías que hacer la misma investigación que hace Berbisky. Y entonces la lees y te fijas y parece. Pero empezamos a reconstruir con algunas notas que escribió Berbisky y resulta que parece que tiene las mismas mañas. Es como esos periodistas que cuando no sabe, inventa. Pero bueno, si es sobre Moreno, si es sobre... no importa, qué trascendencia tiene. Ahora, cuando empieza a ser sobre el Papa, empezamos a tener problemas serios, porque el Papa tiene un rol sustantivo en el mundo. Entonces, la historia es si lo tenemos que defender al Papa o no lo tenemos que defender si un periodista está mintiendo. Yo escribí alrededor de 300 notas sobre Bergoglio. Cuando lo eligieron Papa, levanté 8 de las 300. Levanté aquellas que todavía no había procesado en un libro, porque estaba tratando de hacerlo. Y no quería que vinieran algunos corresponsales extranjeros de apuro para hacer un fast book a levantar ese material fácilmente, que yo lo estaba trabajando. ¿Quién va a representar a los sin voz, que somos todos el resto de los países, incluso los países europeos, los chinos, los africanos, los iberoamericanos, etcétera, etcétera? Bueno, el único que los puede representar es su santidad. Entonces uno está pensando en que en ese acuerdo de los ganadores también haya alguien que exprese a los sin voz y el único que tiene autoridad moral, ética y doctrina para estar sentado ahí y plantear un mundo distinto es su santidad. Por eso lamento también que algunos periodistas ignorantes que tratan de falsear la historia y que encima dicen que transitan con nosotros hablen mal de su santidad. Lamento mucho eso. La verdad que el gobierno hable mal del Papa, bueno, está bien, hace parte de la oligarquía. Un papa que ve el mundo desde otro lugar, es claro que la oligarquía lo tiene que maltratar. Ahora, que alguno de los nuestros maltrate al papa y encima no se levanten voces para señalar a ese periodista de Página 12 llamado Horacio Berbisky que habla mal del papa, eso nos lastima. Por eso aprovecho este medio para decirle a Berbisky, terminá la Berbisky de armar mal del papa y de mentir como hiciste sistemáticamente. La Nata terminó trabajando expresamente para el Grupo Clarín. Pero usted sabe, porque yo se lo he contado, y es voz populi en el mercado, que hay ciertas dudas de quién era el propietario de Página 12. Yo no las tengo, porque a mí una vez me vino el señor Rendo, del Grupo Clarín,
Y me dijo que él hablaba por La Nación, por La Razón, por Página 12 y por Clarín. Pero me dijo por Página 12, o sea, que Berbisky también entonces era empleado de Mañeto, indirectamente, pero era empleado de Mañeto. El informe del fiscal Molina no llegaba nunca a Mañeto. En la solicitada de Isidoro Greiber reconoce que negoció con Mañeto, por lo tanto desaparece FAPEL, que es lo que ahora reconoce Mañeto, que FAPEL eran ellos. Entonces se termina esa historia de compradores de buena voluntad, de buena fe, y emerge entonces la conclusión anterior de Berbisky, que no hay indicios de que pueda haber sido comprada o adquirida en la sala de torturas, y por lo tanto no hay crimen de lesa humanidad, y por lo tanto todo lo demás está prescrito. Esto lo hizo Mañeto al martes siguiente de que la presidenta presente el informe allá en el 2010. O sea, él escribe una columna el día martes para decir lo mismo que decía Mañeto. Mire, si hay algo del informe, está bien la parte comercial. Y Moreno escribió con los guantes de Vox puestos, eso hace referencia a una asamblea de papel prensa, donde yo muestro unos guantes, etcétera, etcétera. Bueno, y a su vez lo une con los reformadores del INDEC, que lo que quiere decir en realidad que se había intervenido, lo cual era todo mentira, y que las estadísticas eran todas falsas, y que entonces el gobierno de Cristina es una mentira. Que casualmente coincide con la pregunta que ayer le hace Navarro, que a su vez lo tiene de columnista en su programa. Todo empieza a ser parte de todo. Uno piensa que trabajan para uno y terminan trabajando para el otro. Casualmente, Berbisky trabajó con la nata. Si el INDEC mintió, las realizaciones de la década ganaron no existieron. No mejoramos el ingreso, no mejoramos la pobreza, no mejoramos la desocupación. Un gobierno peronista no se puede ir con 29% de pobres y después pretender volver. No puede volver más. Se tiene que quedar Cristina tejiendo escarpines en Calafate. ¿Cómo alguien que dejó 29% de pobres se va a presentar ante el pueblo diciendo vótenme? Si un tercio lo dejaste en la pobreza. Entonces, la justicia, que imagínate se habrá investigado, terminó diciendo el INDEC no mintió. Y Navarro sigue insistiendo que es socio de Berbisky. Finalmente todo tiene que ver con todo. Navarro, la próxima vez que estés frente a Cristina, pregúntale si el INDEC mintió o no mintió. No tengo ninguna duda que te va a decir Cristina que no, porque nuestro gobierno, junto con el gobierno del general Perón, fueron los mejores gobiernos en la historia de la Argentina. Nosotros recibimos 54% de pobres y entregamos 6-7% de acuerdo a la proyección que hagamos, porque dejamos de medirla en el 2013 y entregamos en el gobierno del 2015. Nadie discute la tasa de desocupación, nadie discute la asignación, nadie discute la jubilación, en fin, todos estos datos los vamos a dejar para el debate con Bogiano. Hay que recordar que en aquella época los que después serían aeronautas estudiaban en el Colegio de la Nación. Exacto, porque no existía la Fuerza Aérea, fue creada por Perón la Fuerza Aérea Argentina. ¿Cómo lo conoce él a Berbisky? Papá lo conoce a Berbisky porque Bernardo Berbisky, su padre, un experto en literatura gauchesca y un admirador de la obra de Ricardo Guiraldes, amigo de papá, amigo de Jacobo Timerman, del que mi padre fue socio, y juntos con Timerman, a instancias de un grupo militar, básicamente apoyado por empresarios, fundaron la revista Confirmado, que la revista Confirmado tuvo el principal y único propósito de derrocar a Ilía, en el que Horacio Berbisky, en el primer número, yo tengo la colección completa de la revista, en el primer número es el último de los que figuran en redacción, pero hizo una carrera asombrosa entre los 23 y los 24 años, y para cuando se dé el golpe, Berbisky era el jefe de redacción de la revista. Ahora volvemos al tema que te está ocupando, digamos. Ahora lo que yo encontré, a consecuencia de que me llama mucho la atención una serie de mentiras que dice últimamente,
Horacio, en el que se dedica yo digo, a sacarse el pial, ¿no? Porque ningunea pruebas, se refiere a mi padre con una intervención muy lateral en el proceso. Mi padre creía en eso, si bien no participaba de todo lo que tuviese que ver con lo que le parecía la represión ilegal, además estaba retirado hacía muchísimos años. Decididamente era uno de los ideólogos del proceso, redactó las bases del proceso de la Organización Nacional, era una figura respetada dentro del gobierno de esa época, y además era el redactor de los discursos de los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea durante todo el proceso. En realidad empezó con Fautario en el 75 y siguió hasta Lamidoso. Y yo lo que termino encontrando, a consecuencia de una pista que descubro de toda la actuación del Instituto Jorge Newbery en los primeros 5 años, el famoso documento en el cual se informa en la reunión del 13 de septiembre de 1978, se da lectura a un informe recientemente recibido por el cual... Septiembre de 1978. Exacto. 13 de septiembre es esta reunión de comisión directiva. En junio del 78 la Argentina había ganado el Mundial de Fútbol. Y entonces la Fuerza Aérea entrega un subsidio de 3 millones de pesos para encarar la redacción de la obra, que cuesta más al final. Y se resuelve además encomendar su redacción al señor Horacio Berbisky, previa firma de un contrato. En la reunión siguiente, el 5 de octubre, 52ª reunión, se informa que con fecha 15 de septiembre pasado se firmó con el señor Horacio Berbisky un contrato para la redacción de la obra en 6 meses, con una retribución mensual inicial de 700.000 pesos, que se incrementará y una inflación galopante. Eso es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Exacto. En los 5 meses restantes, conforme al índice mayorista a nivel general. A plata de hoy es difícil hacer las comparaciones. 40.000 pesos. Son 40.000 pesos por mes. Por mes. Sí. Que me dicen que es 10 veces como mínimo de lo que debía cobrar un ghostwriter por hacer un copy-paste de unas 160 páginas que se le entregan. Estos documentos son actas del Instituto Jorge Newbery, financiado por la Fuerza Aérea, que dicen: nosotros estamos contratando a Berbisky como prácticamente casi Fuerza Aérea para hacer una historia de la Fuerza Aérea Argentina. De la Aeronáutica Argentina. De la Aeronáutica. Sí, sí, exacto. Y después se da toda la secuencia, no vamos a aburrir a todo el mundo, en el que Berbisky va entregando, notifican que recibieron, y finalmente el 4 de abril del 79 se pone a disposición de los señores miembros de la comisión las 4 copias de la obra, distribuyéndolas previo a fijar turnos de lectura. ¿Se lo puso a pensar a esto? ¿Hay alguna explicación? ¿Hay alguna respuesta? Bueno, uno de los motores de la acusación es Pedro Guiraldes. Es un ingeniero, hijo del comodoro Juan José Guiraldes, que fue muy amigo mío, que fue amigo de mi padre, una relación, digamos, iniciada a partir de las cosas que mi padre escribió sobre el tío de él, sobre Ricardo Guiraldes, del Autódromo Segundo Sombra, con quien yo trabajé en distintos medios, y a partir de eso, digamos, se construye la acusación. Para la dictadura. El libro de Editorial Sudamericana es promocionado desde hace varios meses en algunos medios. Levinas asegura aportar nuevos documentos y pruebas de las tareas que supuestamente realizó Berbisky para los militares entre 1978 y 1982. Algunas de las acusaciones contra el periodista de Página 12 es haber escrito los discursos del brigadier Grafiña y de otros militares en la Fuerza Aérea. El libro sostiene además que el comodoro Juan José Guiraldes le dio refugio en su campo de San Antonio de Areco cuando se produjo el golpe de Estado de 1976. También se refiere sin demasiadas precisiones a versiones que involucran a Berbisky con los represores. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Y está preocupado porque está en el centro de una tormenta que es que Gabriel Levinas, con quien no coincido en muchísimos aspectos, no saco sus conclusiones, pero me interesan sus documentos, saca algunos documentos que le proporciona a la familia Guiraldes, en los que queda absolutamente claro, sin ningún lugar a dudas, que Horacio Berbisky cobró dinero de la Fuerza Aérea en el año 1978 en relación con un trabajo de un libro y demás, y que lo cobró en su nombre, cosa que es absolutamente verosímil.
si prácticamente todo el ámbito que integraba Berbisky cayó, digamos, por ejemplo, Lina Pastoriza fue chupada por la Escuela Mecánica de la Armada, ¿no es cierto? Entre otros, Rodolfo Walsh, ya sabemos qué pasó, etcétera, etcétera, como el que queda en pie, milagrosamente, y no solo queda en pie, sino que se presenta con una factura a su nombre, como si hubiera una total normalidad en plena dictadura, y es absolutamente incomprensible, a menos que tenga una forma de colaboración. Es decir, la dictadura no era idiota, era perversa, pero idiota no era. Es decir, yo hubiera escrito un libro, una biografía, no importa, del almirante Brown, por ejemplo, y me lo hubiera publicado el Centro Naval en 1978, María Laura, vos que me tenés estima y me conocés, hubiera dicho, a Bonazo lo banca la Marina, ¿o no? Sí. Queremos aclarar, María Laura, antes, queremos aclararle a nuestros oyentes que nosotros queríamos poner también el audio de Horacio Berbisky, lo que él dijo en Canal Encuentro, acerca suyo, Bonazo, pero Canal Encuentro borró el audio, ya no se encuentra. No se encuentra, estamos buscándolo en internet y no existe. Bueno, esto es una prueba de mala fe clarísima, porque lo borraron. María Laura, perdón, te hemos interrumpido, adelante. No. María Laura, sí, a Viñolo. Quiero decir que realmente, si yo hubiera hecho eso, digo, estoy haciendo un chiste de mal gusto, pero si yo hubiera escrito la biografía del almirante Brown, ¿no? Algo aparentemente inocuo desde el punto de vista de la guerra antisubversiva, pero pagado por el Centro Naval, y se hubiera sospechado que ese era un hombre de la Marina, ¿no? Bueno, si alguien hace, como Berbisky, que ha sido segundo jefe de inteligencia detrás de Walsh, un libro sobre la aeronáutica argentina, sobre la aeronáutica de los argentinos y todo lo demás, cobra por eso, y además en plena dictadura, en 1978, y es para sospechar que colabora con la Fuerza Aérea. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas? Y bueno, viste, a ellos les molesta el peronismo. ¿Les molesta solamente a los gorilas por derecha para utilizar las categorías europeas? No, les molesta también a los gorilas por izquierda. Porque hay a varios tipos de gorilas, Algunos porque dicen que no lo dejamos hacer la revolución que ellos quieren hacer, a otros porque no entienden cómo los trabajadores siguen un discurso peronista y no siguen esos discursos extraños, otros porque dicen, pero ¿cómo a esta altura van a ir a misa? Tienen que ser socialdemócratas y estar discutiendo la eternidad del ser humano, porque dicen que el ser humano busca la eternidad y quiere ser Dios. No, pero ¿cómo vas a ir a misa? ¿Sabés qué pasa? Que los socialdemócratas y los neoliberales son lo mismo. Entonces vos te estás dando cuenta ahora que son lo mismo. Ya te había dado cuenta con Cavallo, pero no quedaba tan claro. Cuando Chacho Álvarez lo fue a buscar, socialdemócrata, y lo puso en la alianza. Bueno, está bien, qué sé yo, Cavallo. No. Es que es lo mismo. El consenso de Washington lo hicieron los dos. Mirá, y con esto vamos terminando. La Guerra Fría la ganó Reagan, la ganó Thatcher y la ganó Wojtyla, Juan Pablo II. Exacto. Para ponerle nombre y apellido. Pero los que coronaron, después que ellos ganaron, fueron los neoliberales. El gran triunfo del neoliberalismo no es cuando derrotan a la Unión Soviética, es cuando logran que se institucionalice su pensamiento en el consenso de Washington. Ellos venían por abajo. ¿Y por qué el consenso de Washington? Porque fue el sistema financiero internacional. Reagan, igual que Trump, no es el sistema financiero, no es Wall Street. Wall Street son los demócratas. No. Fue Clinton. Sí, Trump no lo es. Entonces, claro. Esto hay que entenderlo. Por eso, en el fondo, cuando Kirchner le guiñaba el ojo a Bush y no hacía lo que Bush quería, se vio en Mar del Plata, sí, claro. En el fondo lo que estaba diciendo, mire, los peronistas y los republicanos, el problema son con los demócratas. Porque Braden era demócrata, era un cuasi marxista. Lo mandaron acá para armar la Unión Democrática, pero para convencer al PC. Para convencer al PC. Cuando vos pensás que Braden era republicano, Braden era de los que ellos llaman los radicales del Partido Demócrata. Lo que hoy sería Sanders. ¿Está bien? Sí, bueno, pero ¿qué querés, hermano? Siempre se juntaron los progres y los liberales para jodernos a nosotros. Y el problema es que está contento con Alfonsín. Y ahora sale la hija de Moro a decir que Alfonsín y Alberto estarían espalda con espalda. Y yo no tengo duda. Espalda con espalda caminando para el fracaso. Y si no hay crimen de lesa humanidad, porque no está hecho en el marco del terrorismo de Estado,
Los delitos comerciales están todos prescriptos. Bueno, yo les doy a ustedes la posibilidad de que digan qué periodista escribió eso. No al aire, para que después me lo dice. ¿Está bien? Después me lo dice. ¿Y en qué diario? Pero no lo vamos a decir acá. Vamos, muchachos. Mira cuando el peronismo habla el problema que tenemos. No, sí, tenemos problemas. Cuando el peronismo habla, saca el cuchillo cortado. Y se termina la tontería. Todos los diarios. Cada vez que le veía, se decía, la verdad que Rendo tenía razón. En los temas centrales, ese diario también acompañaba por izquierda lo que le interesaba a Mañeto. Bueno, muy bien. Terminó nuestro gobierno y hoy empezamos a hablar. Es difícil. Cuando el peronismo habla, es muy complicado. Cuando el peronismo se pone a hablar, es muy complicado. Porque en realidad no somos idiotas útiles de nadie. Solamente trabajamos por el pueblo.